Bautismo de Fuego por Frank Duff. 50ª parte 4. Considerándolo todo, se acogió la noticia como excelente. Betty Gray disponía la entrevista mucho mejor de lo que nos hubiéramos atrevido a esperar. Y esto compensaba con creces la desilusión de aquella tarde. Y aún la cosa daba más de sí. En los capítulos precedentes he hablado de la corriente de la gracia que se metía por medio en momentos de angustia y que nos encaminaba de modo irresistible a soluciones perfectas, de solo Dios conocidas antes. Y de algún modo presentíamos que ahora se iba preparando otra para luego desbordarse. Aquella era una especulación, un sí es no, es sibarítica. El caso era que nos quedaba poco tiempo para regodearnos en ella. Las 8 de la noche estaban al caer y aquella era la hora en que debían comenzar los ejercicios de la misión y los sacerdotes tenían que estar ya en la iglesia. Y nos fuimos. Ya bien entrada la noche, y cuando la última, entre las innumerables confesiones, había terminado, y los últimos actos de la misión concluían, volvimos a juntarnos, ahora en el Hotel Belvedere. Charlamos más y más sobre los planes para el día siguiente, y nos dimos a la caza de nuevas ideas. Por su traza, estas conferencias se parecían mucho a aquellas primeras, celebradas 2 años antes en el convento de Valdoilé y en Santa María, las cuales estaban destinadas con el tiempo a hacer historia en cada ciudad. ¿Serían también estas del mismo calibre? Y a la calma, a cobrar fuerzas para el mañana crítico. A las 6 de la tarde siguiente nos encontrábamos puntuales en Carpenter Street. Betty Gray ya estaba allí, templada, amable, serena, aunque un poco nerviosa. El bondadoso saludo que recibió y los primeros minutos de charla alejaron su desconfianza. Como le habíamos asegurado, no habría de recibir una granizada de reproches. Lo que ella presenció era el acercamiento de 3 sacerdotes a la manera de Cristo, a un alma a quien las circunstancias, parte superiores a ella y parte buscadas por ella con culpa grave, la habían metido en un laberinto, donde era imposible discernir cuándo comenzaba y cuándo acababa su responsabilidad. Uno de nosotros actuaba de secretario y medio escondidas tomaba notas de toda esta muy singular conferencia, donde una matrona de un burdel contaba su historia y respondía los porqués y cómo tocantes a su vida pasada y futura. Les aseguro que la gracia bullía en el ambiente, y con esto no quiero decir que estuviéramos ni exaltados ni emocionados. No, nada de eso. La atmósfera era muy diferente. Intentad imaginaros la escena. Mirad aquella pobre mujer que acaba de venir de su horrenda profesión de organizar para el pecado a gran número de personas y cuyo nombre era conocido de norte a sur hasta fuera de las fronteras del país. Sentada allí, pesadamente, se había constituido el centro de aquel círculo alrededor de la mesa, volviendo despacio la cabeza, ya a la derecha o a la izquierda, según de dónde le vinieran las preguntas. Según recuerdo, la describiría bien aquel estribillo del antiguo cantar. Gorda, bella, de 45 años. Nada tenía de fiereza, su porte era natural. Hablaba como mera negociante y de cosas espantosas, según venía a cuento. Su actitud era de buena voluntad.
Le preguntamos muy al detalle cuánto concernía a la zona y muy en particular sobre sus casas y la especialidad de las mismas. Pero toda la discusión giraba y volvía sobre el mismo punto. ¿No cerrará usted esos lugares que causan tanto daño a su alma y a tantas otras almas? Su respuesta era que sí, que quería cerrar y dar de mano a aquel negocio. Muchas veces había pensado en eso, pero ¿cómo voy a vivir? Este era el eco y la temida exclamación allá en la zona perversa. Tenía apuro, continuó, por sus hijas que vivían allá con ella. Eran buenas y quería conservarlas en su buena conducta. Pero ya iban acercándose a los 20 abriles y eso ya era un peligro. Aprovecharía con gozo la oportunidad de salir de allí. Ya antes había comenzado un pequeño negocio, parte como ayuda y parte con la idea de apartarse de todo aquello. El negociejo prosperaba, podría serle bastante útil para progresar, pero se encontraba con deudas. A ella le debían muchos, y si cerraba, nada cobraría, y ella, en cambio, tenía que pagar las suyas. Aquella asombrosa discusión duró 2 horas. En toda ella no se esgrimió otro argumento que el moral, el llamamiento de la gracia. Y respondió la mujer. Al fin nos había dado una promesa de que cerraría sus casas tan pronto como se le dijera, y con tan dichoso presagio acabaron nuestras deliberaciones. Apenas podíamos creer que las cosas fueran tan bien, pero aún mayor fortuna se nos metía puertas adentro y salimos a recibirla. Hasta entonces todavía no habíamos determinado a quién entrevistaríamos después, y aquí nos sobrevino una agradable sorpresa. Esperando afuera la conclusión de nuestra conferencia, estaba la hija casada de la señora Curley, otra de las matronas. Ya hemos dicho que la señora Curley era el mayor propietario de la zona. Su posesión comprendía 8 casas, cada una con su encargada como matrona, y ahora era ella misma quien, por mediación de su hija, pedía una entrevista con nosotros. Era evidente que había llegado a comprender que aquel Tribunal de Seguridad Pública nuestro operaba suavemente e inclinábase a ayudar cuanto pudiera. Convinimos en ver a la señora Corley a la tarde siguiente, a las 6, y en la casa de su hija en Somerset Street, bastante distante de la zona infectada. Luego enseguida salieron los sacerdotes para sus obligaciones nocturnas en la misión.